agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurren. Amigos, ¿qué tal? Gracias por esta fidelidad de todos los domingos. Original TV con Darío Medrano está en el aire. Nosotros, como siempre, con este compromiso de informarles a todos ustedes todos los domingos. Señores, el gobierno está dando los pasos preliminares para hacer una modificación o una reforma tributaria. Eso significa que el gobierno no tiene dinero, falta dinero para cumplir con muchos compromisos y está buscando cómo hacer esa reforma tributaria, identificar fuentes económicas para obtener dinero de ahí y cumplir con muchos compromisos que tiene el Estado. Es una situación difícil, sobre todo en momentos en que el país está pasando o el mundo está pasando por una de sus peores crisis originada por la pandemia de COVID-19. No entendemos, de verdad, que siempre lo hemos dicho en anteriores programas, ¿por qué los gobiernos, y no me refiero a este gobierno únicamente, sino a todos, por qué los gobiernos prefieren siempre meter una reforma fiscal porque no quieren mejorar las cobranzas, porque el Estado carece de formas de trabajo, de mecanismos para mejorar las cobranzas, eficientizar el cobro a quienes no lo pagan y a través de ese método mejorar las cobranzas y evitar una reforma fiscal. El presidente Luis Abinader ha dicho de que la reforma fiscal sería llevada a cabo próximamente, posiblemente no sea sometida este año, posiblemente sea sometida el próximo año, pero desde ya anunció que esto también conllevaría de manera paralela una mejoría en los sueldos de los trabajadores, sobre todo los que ganan el sueldo mínimo. Y así debe ser. El único problema es que con lo que el presidente anuncia ya que posiblemente venga un reajuste en los salarios de los trabajadores, que devengan el salario mínimo, ya esperen el fuetazo de los supermercados y de los establecimientos comerciales, que son los principales enemigos del gobierno. Son los principales enemigos que tiene el gobierno. Entonces, no entendemos, señores, no entendemos cuándo esto va a ser de manera más prudente, porque si bien es cierto que nosotros estamos atravesando una situación económica difícil, no es menos cierto también que el gobierno tiene también que aplicar una reforma tributaria que no afecte a los bolsillos de los pobres. Se habla de una ampliación de la base del ITEVIS. Mucha gente no sabe lo que es la ampliación de la base del ITEVIS. La ampliación de la base del ITEVIS no es nada más y nada menos que poner a pagar ITEVIS a aquellos productos que no pagan. Por ejemplo, la carne no paga ITEVIS. Sobre todo el pollo, que es la carne de mayor consumo en la población por su bajo costo y además de bajo costo por ser de las carnes más saludables que hay. Pero la de mayor consumo, y ahí la gente va a tener que pagar impuestos por el pollo. La gente no paga impuestos por los vegetales, los productos del agro. Si amplían la base del ITEVIS, entonces ahí vendrían los impuestos a los vegetales, hasta el cilantrico verde. Óigame bien, óigame bien. Eso de ampliar la base del ITEVIS, eso es una cosa bonita, un adorno que le ponen por ahí para que uno caiga en ese gancho. Yo entiendo, repito, que antes del gobierno someter una reforma fiscal, que tome en cuenta cómo eficientizar el cobro del ITEVIS,
cómo eficientizar el impuesto sobre la renta, cómo eficientizar esos dos cobros, impuestos sobre la renta, eficientizar el ITEVIS, y así mejorar las cobranzas y no traducir eso en perjuicio de las clases más pobres del país. Los gobiernos anteriores eso es lo que han hecho siempre. Aumentar, 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 pero no hablan en eficientizar el cobro, que ya con esta tecnología, con este modernismo que hay, es fácil usted eficientizar ese cobro y aplicar y poner a pagar impuestos a los que más ganan. Ahora, ¿saben por qué? No pasa eso. Bueno, porque hay que apretarle la tuerca a los empresarios, que son los que no pagan. Y resulta muy difícil que un gobierno apriete a los empresarios porque esos son verdaderos aliados. Son sus verdaderos aliados. Entonces, cuando el presidente dice, por ejemplo, que un 56% de las personas no paga impuestos. Señor presidente, el 56% de los empresarios es que no paga impuestos, porque los empresarios se los cobran a la gente pobre y no los reportan al Estado. O sea, esta gente que vive en los barrios, que son la gente de menos ingresos, ¿verdad? De ingresos más pobres, sí pagan sus impuestos, porque el empresario se los cobra. El empresario se los cobra, el comerciante se los cobra. Ahora, hay que ver si esos comerciantes están reportando esos impuestos al Estado, que ahí es que está la deficiencia. Y ahí es que el gobierno tiene que sentarse a hablar en todos los idiomas con los empresarios, porque son los que pagan o los que deben pagar impuestos sobre la renta. Son los que deben pagar el ITEVIS, aparte de la gente pobre, que al pobre se le cobra. Al pobre se lo cobran porque se lo cobran. Ah, no, pero a los empresarios les es difícil cobrarles el ITEVIS. Y ahí está el asunto. Yo creo que el gobierno debe de dar ese paso, Y ojalá que el presidente Luis Abinader no esté equivocado con lo de la reforma tributaria, porque es necesaria, La reforma tributaria tienen que ponerla obligatoriamente, porque el Estado no puede cumplir, el Estado carece de recursos ya, incluso hasta para pagar los compromisos más elementales del Estado. Pagar nómina a los trabajadores, comprar insumos para los hospitales, equipos, abastecer con dinero suficiente al sistema educativo, que son los dos de los ejes principales del desarrollo de un país, la educación y la salud. Un país sin educación no va para ninguna parte, pero un país sin salud tampoco va. Entonces, entendemos que el gobierno tiene que fortalecer esos dos ejes principales, pero la reforma fiscal, que enfoque la reforma fiscal en la eficientización del cobro del ITEVIS. Óigase bien, eficientización del cobro del ITEVIS, eficientización del cobro del impuesto sobre la renta. ¿Quiénes pagan ITEVIS y quiénes pagan impuestos sobre la renta? Los ricos, los empresarios. Entonces, señor presidente, ahí es que usted tiene que sentarse, hablar en todos los idiomas si es necesario con esa gente, porque no podemos continuar apretándole la tuerca a los que menos ganan, a los de menos ingresos. Hay una situación ahora mismo incómoda, una situación incómoda para todo el mundo, pero ¿quiénes llevan las de perder? ¿Quiénes son los que van más forzados? Los trabajadores, clase media, señores, clase media, que ya no encuentra qué hacer, ya no encuentra por dónde extender más. Entonces, hay una situación de verdad incómoda, difícil para el gobierno y difícil para los trabajadores, para la clase media. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, la reforma fiscal es necesaria y es obligatoria, pero
que la enfoquen por el lado de la eficientización del cobro de los impuestos. Eficientizando los cobros, así que se aumentan las cobranzas y va a llegar dinero suficiente al gobierno. Es más, los analistas, los que saben de economía en este país, dicen claramente, si el gobierno eficientiza esos cobros y los reduce de una manera drástica, el ITEVIS lo puede bajar a un 16 y no pierde. No lo digo yo, lo dicen los que saben más que yo de esto. Entonces, ¿por qué no eficientizar los cobros? Porque ahora mismo la evasión de impuestos, sobre todo el impuesto sobre la renta y el ITEVIS, anda por más de un 54% en ambos renglones. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Repito, eficientizar los cobros. Y ya. Así es, señores. Vámonos a una pausa comercial. Inmediatamente, Original TV con Darío Medrano retorna con todos ustedes.